Bueno, Dios me lo bendiga. Dios me lo llene de mucha paz. Bueno, aquí en Bogotá está haciendo un poquito de frío, ¿no es cierto? Pero nuestro corazón alegre, porque el Espíritu Santo siempre es el que nos da esa alegría, esa paz, ese confort. Es el Espíritu de amor precioso. Y es una alegría y un gozo que no lo da el mundo, sino lo da solamente Él. Es diferente. No tengo por qué estar risueño todo el día, no, sino que en mi corazón hay paz, que es lo importante. ¿Tú tienes paz hoy? Sí, Sí. sí, ¿Por qué? porque sí. Entonces, Buenos días. empecemos más bien orando. No, buenas tardes o buenas noches también, Mónica. Por eso, buenos días. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Bueno, empezamos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día, por esta oportunidad de vida, por este momento, por este llamarnos, por este estar aquí con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor misericordioso, por tantas bendiciones que recibimos a diario, aún sin a veces recordarnos. Gracias, Padre Santo, porque todos los días es esa oportunidad de poder aplicar nuestra fe en las diferentes circunstancias que vivimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por las finanzas, por el hogar que nos brindas, por eh, las oportunidades que nos das, Señor, por permitirnos estar en la iglesia, por permitirnos conocerte, por permitirnos saber de ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor misericordioso, por nuestro planeta Tierra, Señor misericordioso. Gracias por tantas maravillas que podemos observar, Dios Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso, porque sin ti, Señor, ¿qué sabríamos hacer? ¿O hacia dónde podríamos ir? ¿O cuál sería nuestra esperanza? ¿Cuál sería nuestra fe, Señor? Gracias, Padre Santo misericordioso, porque nos has tenido paciencia, misericordia. Nos has dado oportunidades, Señor. Perdónanos por tantas indiferencias. Perdonas por nuestra infidelidad, por nuestra falta de fe, Señor. Perdónanos por cada vez que flaqueamos, Señor, que nos debilitamos, que tememos, que aceptamos cosas del mundo que nos distancian de ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por tantas situaciones, Dios, que hacen que no seamos esos testigos fieles del amor que tú nos tienes, de las grandes cosas que tú nos das cada día, de tantas bendiciones, Señor. Perdónanos que no seamos esos hijos que te honramos a todo tiempo, sino que muchas veces a través de nuestro comportamiento hacemos que hablen mal de ti, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Hoy te pedimos, Señor misericordioso, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas y nos redima del poder que el enemigo ha tenido en nosotros. Que nos perdones todos nuestros pecados, Señor misericordioso, por medio de tu poderosísima sangre. Que nos limpies de ese pecado para que podamos vivir en la comunión y en la luz, Señor, de tu palabra. Y así podamos ser delante de ti, Señor Padre eterno, justificados, Señor, y podamos vivir en la santidad, Señor. Padre Santo, que hoy la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros, que ese espíritu de amor que tú enviaste para ser nuestro defensor, nuestro consuelo, guía, maestro y demás, Señor, nos acompañe, nos alcance, que de verdad podamos cada día ser esos dignos templos donde el Espíritu de Dios esté para que tu maravillas, Señor, se manifiesten. Te necesitamos, Espíritu Santo. Permítenos hoy, por medio tuyo, entender la palabra. Permítenos, Espíritu Santo, que a través de esa palabra la comprendamos, la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Además de eso, la proclamemos a otros, Señor, que también necesitan de tu presencia. Hoy te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu palabra sea hoy alimento a nuestra vida, que sea esa guía de este día y que en todo tiempo, Señor,
a través de ello podamos exaltar y alabar tu nombre. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan los médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué palabra? Sí, nos enseña varias cosas, Rafa, bien interesantes, pero la primera de todas ellas tiene que ver con que ¿a dónde era que iba nuestro Señor en este momento? En este momento el Señor iba a la orilla del mar. Y se supone que, como que el mar significaba ese sitio donde había el pecado, ¿no? Donde había situaciones bien particulares. Entonces, por eso, él iba a buscar a las personas, y yo me imagino en este momento, a las personas que estaban en el mundo, a las personas que no querían acercarse a la iglesia o que pudiendo haber acercado a la iglesia en un momento determinado, se apartaron de la iglesia y siguieron en el mundo porque, bueno, pasaron muchas circunstancias y de pronto dejaron de creer en Dios en ese momento o creían en Dios a su manera, lo que ahorita en la sociedad la mayoría de las personas dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y no, en Dios se cree de una forma y no más, no hay a mi manera. Cuando yo digo a mi manera es una forma de creer anarquista. Y eso significa, hago lo que a mi voluntad me interese, ¿no? O sea, no la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Entonces, en este momento Jesús, o sea, ya no dice va a la sinagoga, estaba en el templo, no, va a la orilla del mar. O sea, no es en la iglesia donde él está, no es en la sinagoga donde él está, sino que él va allí donde está supuestamente el mundo, el común, lo que pasa en el mundo. Y entonces allí va, y va de camino, y me parece muy interesante porque ve a Leví, y yo me pongo a pensar, qué privilegio tan grande el que el Señor le da a uno cuando tú estás allí en tus quehaceres, porque él estaba sentado a la mesa de los impuestos, y así, de la nada, el Señor viene y me dice, sígueme. Qué privilegio, porque es que el Señor no le dijo a toda la gente que lo siguiera. Él le dijo a algunas personas que lo siguieran nomás. Y esas personas fueron escogidas de manera especial para un ministerio, o sea, para una función, un propósito, una misión. O sea, no fueron todos, o sea, mira que solamente fueron 12 discípulos, no fueron toda la gente, dice él, mucha gente lo seguía. No, fue a Leví en este caso que le dice, sígueme. Y entonces él le sigue. Y entonces este pasaje me parece muy interesante porque me cuestionaba de algo, Rafa, que sería la segunda situación. Y es que veía yo dos tipos como de predicación que el Señor hacía, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos, aquí va al mundo, pero dice que hay otros momentos en que va a la sinagoga. Se supone que en la sinagoga ellos ya estudiaban la palabra porque allí en la sinagoga era donde se estudiaba la palabra. Entonces, se supone allá iba y se encontraba con personas estudiosas de la palabra, pero al irse a la orilla del mar no era así.
o sea, en la orilla del mar no estaban estudiando la palabra, sino que estaban trabajando, estaban llevados de tantas situaciones, preocupaciones, angustias y demás, o sea, llevados por el mundo. Y yo me ponía a mirar, wow, tremendo, tremendo, porque el Señor maneja dos tipos de prédica, por decirlo así. Aquella que es, por decirlo, o sea, yo me lo imagino porque yo lo veo, esa de corrección. Tú tienes una palabra, tú estás estudiando una palabra, pero tú de alguna manera simplemente lo estás haciendo de manera mecánica, aprendiendo de memoria, etcétera, y entonces él va a la sinagoga a corregir y a dar poder a la palabra de Dios. O sea, a decir la palabra de Dios es viva, es eficaz. Hay que corregir esto, hay que sentirla, hay que experimentarla, tienes que dejarte movilizar por la palabra. Pero está la otra prédica que es la que va al mundo y es para conquistar corazones, para que esos corazones se arrepientan, para que vayan a la presencia de Dios, para que vivan muchas cosas. Es impresionante porque además de eso nos muestra a través de esta solicitud que le hace a Leví, es que el Señor no lo encontró a él en la sinagoga. A Juan y Andrés no los encontró en la sinagoga. A Pedro, a Santiago. A Pedro y Andrés no los encontró en la sinagoga, Rafa. Y así sucesivamente miremos que Natanael no estaba en la sinagoga. O sea, él encontró a sus discípulos en el camino. Él encontró a sus discípulos allí como posiblemente cuestionados, sí puede ser que estaban cuestionados, ellos habían escuchado la palabra de algún momento porque todos los judíos son formados en la Torá, pero entonces ellos no se habían determinado. Y entonces él llamó, fue a aquellos que no estaban tan sumergidos allí, pero que tenían un corazón dispuesto para él. Impresionante, porque yo digo que si Leví no tendría un corazón dispuesto cuando Jesús le dijo, sígueme, Leví no lo hubiera seguido, si no tuviera un corazón para él. O sea, hay muchas personas que en el mundo están, que tienen un corazón dispuesto para el Señor, pero desafortunadamente no están recibiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos que han sido escogidos, que han sido llamados a una misión, no están cumpliendo con la función. ¿Sí me hago entender? Acércate. Bello. Bueno. Impresionante, Moni, porque mira, me llama la atención la reflexión que haces sobre el hecho de que en la sinagoga, que se supone donde debe ser la transformación y el cambio, no sean los cambios, ¿no? O sea, sean milagros hasta liberaciones, porque el Señor liberó a un endemoniado que estaba escuchando la palabra. Y las verdaderas conversiones se dieron en el común. Tremendo. Las tremendas conversiones. Los que hicieron, los que lo siguieron. Sí, en el común. Los que lo siguieron. Juan Bautista, él no iba a la sinagoga. No decían de la sinagoga. No, pues no me imagino que tal vez sí, pero no hay una referencia donde él diga si iba a la sinagoga, iba al templo. Es factible que fuera, ¿no? Pero no se tiene la referencia como tal porque es muy poco lo que se predica de Juan Bautista. Pero entonces fíjate lo interesante, Molly, que de verdad, las conversiones más fuertes fueron afuera. Hasta en la cruz, con el ladrón. Dimas. Y eso, ¿qué tiene que ver con nuestro momento? Por ejemplo, fíjate que nosotros venimos del pueblo pagano, venimos de lo común, ¿sí? O sea, no venimos de los judíos por sangre, ¿sí? Venimos por la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más poderosa. Y el Señor, de lo que nos escoge no en la sinagoga, no en el pueblo escogido, sino nos escoge el común. Tan bello. Sí. Y fíjate cómo es de importante el hecho de saber escuchar esa voz de Dios. Leví la escuchó. Mateo, porque él es Mateo. Mateo Leví. Entonces, él como cobrador de impuestos, segundo cobrador de impuestos que se renueva, ¿no? En la calle, en lo común. El que subió al sicomoro, que fue Zaqueo, y Mateo.
dos cobradores de impuestos, y Mateo pues escribe ese evangelio que a mí personalmente me fascina mucho. El libro de Mateo es histórico, ¿no? O sea, el libro, aunque habla de nuestro Señor Jesucristo, porque son los tres evangelios históricos, como es Mateo, Marcos y Marcos Lucas. y Lucas. Pero precisamente Mateo escribe así precisamente por su formación Claro, porque es de cobrador de impuestos, entonces es muy, ¿cómo es que se dice? muy puntualito, como Es, muy organizadito en llevar las cuentas, entonces él es más histórico, se habla de esa manera. Pero y el libro más espiritual, Juan, ¿no? Porque habla más desde la esencia del espíritu. Pero entonces fíjate lo interesante de Mateo, mi amor, cómo él escucha la voz del Señor y lo sigue. Pero ¿cómo hace una persona re pecadora como él? Bien pecador, ¿sí? Para transformar su corazón y seguir al Señor Jesucristo. Tener un corazón dispuesto. Tener un corazón sensible al llamado de Dios. Pero tener un corazón sensible, ¿qué implica, Moni? O sea, primero, lo bonito que tú dices, a veces los que vamos a la iglesia no quiere decir que nos estemos convirtiendo. De verdad. Ay, tremendo. No, el que va a la sinagoga no es que se haya convertido. Escucha la palabra todos los días, pero no se convierte. Muchos lo hacen es por Sí, tradición. por tradición, por costumbre, la costumbre, porque hace parte de lo que mi mamá y mi papá me enseñó, porque ¿qué nuestra cultura dirá? es. Sí, vamos a la iglesia. Pero fíjate que la verdadera conversión se da en lo común, en la cotidianidad, en la dificultad, en el olor a pescado, en el negocio, en todo lo que tenemos a diario. O sea que, por decir algo, si tú tienes preocupaciones, si tú andas en esos negocios del mundo, los negocios del mundo no es que sea solamente el dinero, el placer es un negocio del mundo. Si estás sumergido en este momento como en mucha tribulación, como con mucho desespero, como con mucho corre-corre, como con muchos que no sé, Dios no me escucha, cuando esas dudas, como con esas incertidumbres, pues llegaste en el momento justo, porque ahí es donde el Señor te está buscando y vienen los procesos de conversión si simplemente dispones tu corazón para la conversión. ¿Y cuándo es ese momento? Ya, si lo quieres, porque este es el momento. Porque si estás en ese agite, en ese comercio, en ese olor a pescado, en ese calor, en ese bullicio, si estás en eso, ya el Señor viene a hablar a ti porque tú estás realmente con todas las condiciones, está todo presto, está la mesa servida, tú con tu comportamiento, con tus dudas, con tus incertidumbres, porque primero venimos de pueblo pagano, ¿sí? Y si venimos de pueblo pagano, pues somos los ideales para el Señor. Tú y yo somos los ideales. Si te estás en unas cantidades de situaciones difíciles, el Señor en este momento está aquí precisamente para decirte a ti, ven y sígueme, ven y sígueme. ¿Y por qué? Porque simplemente si tú quieres tomar la decisión, Él está buscándote a ti porque lo cotidiano, lo de lo común, de lo que no es escogido como tal, de los que están en la sinagoga, sino de nosotros, nos escoge. O sea que te está escogiendo hoy para que hoy simplemente tomes una decisión de seguirlo. ¿Sí? Pero para poderlo seguir, simplemente es que tú tomes la decisión. Hicimos un programa hace un buen tiempo sobre el poder de la decisión. ¿Recuerdas, mi amor? Y la decisión tiene un poder tremendo. Nosotros en la mañana generalmente siempre estamos muy temprano orando, haciendo el Santo Rosario, la coronilla, meditado. Los invitamos a los que quieran acompañarnos desde las 3 de la mañana, los miércoles y viernes, y a las 4 de la mañana hora Colombia, todos los días estamos en el Santo Rosario, si desean, muy meditado. Y oramos, mi amor, sobre el hecho de renunciar. ¿Cómo es de importante renunciar? Renunciar a mi tradición, renunciar a mis costumbres, renunciar a mi vieja naturaleza, porque es que nos acostumbramos, nos acomodamos muy fácilmente a las circunstancias y el Señor viene a lo cotidiano, a lo popular, un acercamiento de tú a tú contigo, que te sientes que estás solo, que Dios no te escucha, que Él se olvidó de ti. Él viene directamente a ti, al encuentro personal contigo, de tú a tú, a decirte, yo me sigues, sígueme, ven y sígueme. Va directamente a tu problema. Tú eres el candidato especial para que el Señor te escoja. Tú,
con tus dificultades, con tus problemas, con tus soledades, con tus angustias, con tus depresiones. Eres tú la persona más indicada para que el Señor te diga, ven, sígueme. ¿Tú decides? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿O vas a esperar a qué? ¿Sí? ¿Hasta dónde vas a esperar? Voy a esperar hasta que el ángel se manifieste a mí y yo tenga un sueño y el Señor me hable directamente a mi oído y yo con voz de trompeta escuche, mejor dicho, las trompetas que van a decir que se acaba el mundo, que la luna se ponga roja y que no sé qué más cosas y que hasta ese momento ya te está diciendo, ya, ven, sígueme. ¿Sí? ¿Y cómo? Porque simplemente dispón tu corazón y dile, sí, te sigo. Solamente. ¿Por qué? Porque a ver, tú no reúnes las condiciones especiales para que el Señor te transforme tu corazón. Con todo lo que Moniquita dijo, todo lo precioso que dijo mi esposa, reúnes todo porque estamos en lo cotidiano. Estamos en esa venta de pescado, estamos en el mar, en todo lo que es el afán, las afugias, las angustias diarias. Estamos en ese corre-corre. En eso estamos, por ejemplo, viendo mis países vecinos, ¿no? La cantidad de problemas que hay, ¿no? Cerquita por aquí y abajo también. Dificultad por aquí, por allá, arriba también. Por todo lado dificultades. Aquí mismo también, en todo lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el país perfecto? ¿Cuál es el país donde no hay dificultades, donde la gente vive, mejor dicho, pues puede que haya algunos países, puede que haya algunas islitas chiquiticas, pueda que haya, Que estén perfectas, pero que estén perfectas, pero en mi país no, en mi familia no. Hay una cotidianidad porque estamos en el corre-corre, eso en la venta de pescado. Estamos allí el cobrador, tal vez yo sea el cobrador de impuestos, porque tal vez estoy en negocios que tal vez no lo son. Ay, perdón. Negocios que tal vez no lo son, en situaciones que tal vez no sean eso. Estamos como en los temblores, ¿sí? Así. Estamos como uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Como en la sorpresa. Pero ahí viene el Señor y te dice, ven, no te está diciendo, ¿me quieres seguir? Él lo pregunta. Él de una vez te dice, sígueme. ven, sígueme. Él no te está preguntando. Él te está diciendo porque conoce tu corazón. No te dice, ¿te parecería? Bueno, Mira, no sé si tú es que me no tengo, conoces, sí, has sabido algo de discúlpame, mí. mira, me presento, yo soy Jesús de ¿Será que Nazaret, te interesa de yo pronto soy el seguirme? Mesías y vengo ante tu presencia a ver si tú me quieres seguir. El Señor es radical porque conoce tu corazón, porque Él te creó y Él dice, ven y sígueme, porque está llamando tu alma, porque Él sabe quién eres tú. Entonces te está diciendo, ven y sígueme. ¿Qué le vas a responder? ¿O te vas a ir a la sinagoga? Ve a la sinagoga, ¿sí? A donde te adormeces. No estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Ve a la iglesia, por favor. Pero ¿Sí? ve con un Ve espíritu con una despierto. actitud diferente a la que siempre has hecho, ¿sí? Porque, bueno, pues ve todos los días, hay gente que va todos los días a la Eucaristía y que no les ve sus vidas, Dios mío, ve sus comportamientos, ve toda esa cantidad de cosas igualitos, salen de la Eucaristía con una quejabanza, a quejarse, llegan a pelear, llegan igualitos como, igual, la misma cosa, la sinagoga, ¿sí? Entonces, ya está todo servido. Simplemente dile, heme aquí, Señor. Transfórmame a mí. Envíame a mí. No, Transfórmame a mí. transfórmame Transfórmame a a mí mí para que después me para envíes. que después me envíes. Entonces, ahí está. Y Mateo, fíjate lo lindo, porque Mateo, si uno se pone a mirar, de todas formas, la historia de Mateo, él no era un hombre problemático. No era un hombre de discusión, era un hombre muy tranquilo, muy sereno, y se permitió, por una decisión, seguir al Señor. Dejó todo por seguir al Señor. Y dejarlo todo no es que tengas que salir corriendo como, estuve en un retiro, uy, increíble, Moni. Fui de participante de ese retiro. Y entonces, pero las personas algunas me conocían. Los que estaban dirigiendo el retiro me conocían. Sabían que nosotros somos predicadores y somos misioneros. De todas formas, hicimos el retiro y alguien dijo tan particular, me llamó tanto la atención, Moni. Porque yo estaba, pues, no, yo estaba ahí recibiendo, ¿sí? Entonces llegó un muchacho y dijo, yo quiero ser misionero, ¿sí? Yo quiero ser franciscano. Aunque aunque mi compañera tiene mi hija y vive mi hija con ellas, y ellos viven en otra ciudad, pero yo quiero dedicarme solamente a entregarme plenamente y abandono a mi hija, abandono a mi compañera, abandono todo por seguir al Señor. Y entonces el que dirigía me miró y me dijo, Rafael, me llamó
Por favor, dile qué respuesta tienes para este muchacho. Le dije, qué pena contigo, con todo gusto te digo, yo soy franciscano y el primer ministerio es mi familia y no tienes que abandonar a tu hija porque después tienes que recogerla, perdón, soy muy coloquial, con cucharita. Después tienes que mandársela a un psicólogo para que la atiendas porque su papá dice que por estar buscando al Señor, por irse a predicar el evangelio, abandonó a su hija y abandonó a su compañera, que porque le quiere servir al Señor. Sirve al Señor atendiendo bien a tu hija, mi hermano. No pongas a abandonar a tu hija creyendo que estás haciendo bien ir a predicar cuando tu ministerio, que es tu familia, está abandonado. ¿Sí? Empieza por tu casa. Empieza a trabajar en tu casa y no te dediques a hacer otra cosa que no sea. Si quieres ser franciscano, San Francisco de Asís empezó en su casa, empezó con los suyos, empezó a abandonarse en lo humilde y lo sencillo que era su propia casa. Reconstruyó su casa, ¿sí? Inicialmente. Después se fue a predicar, pero primero tenía su casa construida, que es su familia, su hogar, sus hermanos de comunidad. ¿Qué te parece? Tremendo. Entonces, si el Señor te llama, bueno, evalúa si de verdad para ti es un privilegio que te llame. Esa es la realidad, tienes que evaluarlo. Y si tienes el corazón dispuesto, lo más seguro es que lo sigues. O si no, pues, aunque sea, arrepiéntete y cree en el evangelio. Sí, claro, el Señor no te está llamando para que salgas corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo y por allá. No, te está llamando que empieces aquí. Te está llamando para que tú empieces a reformar tu corazón y el Señor te dice, ven y sígueme para atender a tu esposita bien bonita, atender a tu esposo bien bonito, pero atenderlo en lo espiritual inicialmente, ¿sí? Bueno, bendito sea mi Dios, qué precioso, Que así sea. hermoso. O sea que ve a la sinagoga. Dios te bendiga, que tengas un excelente En la día. sinagoga habían demonios. ¿Sí se dan cuenta ese hombre endemoniado en la sinagoga? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Sí me va a entender? ¿Y qué? Ve, pero con un corazón Dispuesto. renovado y dispuesto a cambiar tu actitud y tu comportamiento y saber que el Señor te está llamando en este momento. ¿Tú qué le dices? ¿Tú qué le dices? ¿A qué renuncias hoy? ¿A qué renuncias? ¿O simplemente vas a seguir en esa quejabanza? ¿O vas a seguir diciendo me abandonaron, me humillaron, me dejaron y yo solito aquí, pobrecito Pobrecito de de mí. mí? Estamos en sintonía. Dios me los bendiga. Un Chao. abrazo fraterno en Cristo Jesús. Chao.